Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Latidos de Simio. Ya saben, un espacio para los libros, para la literatura. Bueno, aquí estamos de nueva cuenta y vamos a hablar el día de hoy un poco de la brevedad. ¿Qué es la brevedad? O más bien, cómo funciona la brevedad en los textos, en la literatura. Obviamente, dando mis opiniones bastante personales, lo que yo creo, ¿no? Mis percepciones. Y bueno, para mí, hice unos apuntes, por cierto, para tener un poco más estructuradas las ideas. Y entonces, a ese respecto, voy a hablar sobre la brevedad en la literatura. Bueno, la brevedad, para empezar, creo que también es un arte. ¿Por qué? Porque es encapsular en pocas líneas, incluso en una sola, la intensidad de un cuento, de un poema o de un aforismo. Es también el arte de sugerir y no decir de más. Es la literatura de sugerir, el no contarlo todo. Al contrario de la novela, en lo breve el autor tiene la tarea de encontrar las palabras específicas, las más idóneas. Esto para transmitir ya sea una idea, una reflexión, una emoción, un mundo encapsulado, ¿no? Eso en general para mí me transmite la brevedad en la literatura, en los escritos, en estos grandes libros, que donde la brevedad es el hilo conductor, es la materia prima para convertirse en posiblemente en una obra maestra, en una obra que merece ser leída. Y bueno, a este respecto, les traigo un libro que, bueno, me encontré hace poco en la pasada feria del libro de la UNACH, que ya, por cierto, cuando hice el video sobre la cosecha libresca, permítame, mencioné y que dije que ya había leído y que bueno, quiero compartir un poquito más a fondo de este libro que es Miscelánea Literaria del escritor Eduardo Zambrano. Es decir, ¿por qué hablo de la brevedad? Porque mucho de eso está en estas páginas. El escritor logra mucho encapsular eso que llamamos brevedad y transmitir ideas, reflexiones, muchas cosas que, bueno, a continuación voy a contarles, intentaré ser breve, ¿no? Irónicamente no siempre me sale, pero bueno. ¿Quién es Eduardo Zambrano? Un autor que como muchas veces no está en los, tal vez, no sé si me equivoco, no está en los escaparates de las grandes librerías, no está, tal vez no es un escritor muy conocido en, digamos, más amplio territorio mexicano, porque aparte es un escritor de Monterrey, que nació en 1960. Nos dice que es poeta, traductor y ensayista. Desde 1982 publica en revistas y suplementos culturales, colabora activamente en encuentros literarios y se dedica a la promoción de la lectura de poesía. Eso es muy importante, es un poeta. Y bueno, en 1988 publica su primer poemario llamado Del coleccionista y bueno, entre otros de sus libros está en pedazos, que son aforismos, pasa la voz, que son haikus, disperso, que es poesía, pasadizos, que es traducción de poesía, entre otras cuestiones de traducción. Bueno, él es Eduardo Zambrano, brevemente no lo tenía ubicado, y bueno, en uno de los stands de la Feria del Libro lo encontré, me llamó la atención, un libro bastante brilloso, ¿no? Miscelánea literaria, que por cierto está editado por Libros de la Mancuspia y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mancuspia, si han leído Cortázar, ya saben lo que es una mancuspia. Y bueno, es de 2024, es un libro que tiene 158 páginas. Y bueno, vamos a hablar brevemente de este libro. Me encantó. Lo único que voy a decir en primera instancia es que me encantó. Es una lectura muy, no sé si llamarlo, bueno, sí puede ser intensa, pero también profunda, aunque es breve, muchos pasajes breves, pocas líneas en diversos textos, te transmite mucho, ¿no? El cual este libro está dividido, por cierto, aquí les enseño a Eduardo Zambrano, este libro está dividido en secciones, y por cierto trae un prólogo de un autor que tampoco, la verdad, desconozco quién sea, de Héctor Alvarado Díaz. Y bueno, como les decía, Miscelánea Literaria está dividido en 5 secciones. La primera de ellas es La vida es un secreto a voces, que es el conjunto de aforismos
La siguiente es con rumbo incierto, que son los cuentos breves. El siguiente es anuario de asombros, que son los haikus o haikus creo que es, ¿no? Y el siguiente es una cruza, donde escribe el autor epigramas y tancas. Y el último es pequeño cuaderno de viaje, que son apuntes, obviamente, sobre algunos viajes, algunas reflexiones que hizo el autor sobre ciertos lugares. Bueno, este es un libro maravilloso, de verdad. Es un libro que yo leí una tarde, lo agarré primero lo compré por curiosidad, medio elogié y si yo veo un libro, si veo un libro donde haya muchos textos breves, de verdad, no dudo mucho en adquirirlo, ¿no? Porque me encantan los textos breves. Obviamente creo que soy un aceptable lector de novelas, leo mucha novela, ensayos, ¿no? Trato de diversificar mis lecturas, pero cuando encuentro algo que trate sobre la brevedad, no lo pienso mucho. Tengo aquí en mi pequeña biblioteca, aquí en diversos lugares de la casa, varios libros sobre textos breves. De verdad, me gustan mucho los textos breves porque aparte, digamos que se leen entre comillas rápido, no es su intención leer rápido los textos breves, ¿no? Puede pensarse que al ser textos breves uno los va a leer rápido y no se trata de eso, sino más bien de que, como decía, como encapsulan una idea, un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una reflexión, obviamente uno como lector se tiene que detener a pensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si yo abro algunos de los aforismos, por ejemplo, a ver, les voy a leer uno cortito, ¿no? Dice acá, por ejemplo, uno que habla del lunes, ¿no? Les voy a leer rápidamente. Dice, todos los lunes son así. Tienes el misterio frente a tus ojos, pero qué difícil es enfocarlo, ¿no? Ese es un aforismo. Obviamente lo leí rápido, pero tienes que detenerte a pensar en el aforismo, en lo que nos dice el autor, ¿no? Ya sabemos, haciendo una reflexión aquí rápida, que los lunes, por lo regular, pues son los peores días, ¿no? Porque inicia la jornada laboral, no estás de ánimos, acabas de venir del fin de semana, iniciar con la rutina cíclica, ¿no? El funesto eterno retorno de la vida adulta, ¿no? Entonces, ahí dice que hay un misterio entre tus ojos, pero es difícil enfocarlo, ¿no? No estás concentrado. Bueno, esa es una reflexión aquí inmediata, ¿no? Y bueno, con rumbo incierto también tiene bastantes cuentos breves. Eh, por ejemplo, maneja el autor diversas formas donde, eh, ¿cómo les podría decir? Juega con las historias y son cuentos de una página, página y media, ¿no? Hay cuentos así muy breves, ¿no? Que el autor hace, ¿cómo se podría decir? Creativamente o de forma creativa cuenta una historia, pero lo importante de los cuentos breves es ese sugerir, ¿no? El atrapar un instante, algo muy breve, muy concreto, ¿no? Pero que el lector tiende o tiene la intención o debe tener la intención de descifrar, porque muchas veces el autor no te lo dice todo, no te lo cuenta todo, ¿no? Entonces, esa es la característica tal vez de un buen cuento, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, aquí no hay un cuento breve que se llama Aviso de ocasión. No soy muy dado a leer así en voz alta, pero bueno, ¿no? Ya que estamos acá y son textos breves, obviamente dice, Aviso de ocasión. Practicante de medicina solicita suicidas de probada convicción en su trágico destino. Absoluta seriedad en la autopsia, no se cumplen últimos deseos. Obviamente aquí hay un humor mórbido, ¿no? Un humor que se vale en la literatura. Obviamente si lo decimos como algo de humor negro en la cotidianidad, alguien se puede sentir ofendido, ¿no? Porque se está, entre comillas, burlándose de la muerte y así, ¿no? Porque habla de esa decisión que toman algunas personas de terminar con su vida, pero aquí estamos hablando de literatura, ¿no? Por ejemplo, permítame, me ha pasado o ha ocurrido a veces que los libros tienen que ser de finales felices o la literatura tiene que ser, no tiene que hablar de temas complejos o temas polémicos. Claro que sí, de eso se trata la literatura. Obviamente,
matizarla con esa cuestión que se llama la cuestión artística, ¿no? Entonces aquí me pareció un cuento breve, humor mórbido, humor negro, pero bien trabajado, ¿no? Ese es el humor literario, ¿no? Bueno, eso está, por ejemplo, dentro de los de con rumbo incierto, que son los cuentos breves, ¿no? Y si vamos más adelante, por ejemplo, ya nos encontramos con los que son los haikus. Ya sabemos que los haikus tienen una cuestión silábica, ahorita se me fue la cuenta, ¿no? De 7 sílabas y 5, si no me equivoco, ¿no? O de 5, 7 y 5, si no me equivoco, ahorita lo corrijo, ¿no? Y de capturar, ya decían los que escribían o los que hacían los haikus japoneses, obviamente vienen de Japón, ¿no? Pero los que estudian esa técnica narrativa o poética más bien, se trata del haiku de encapsular un instante, atrapar un instante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, algunos haikus de Basho, de Isa, bueno, de otros grandes creadores de haiku, ¿no? Que aquí, bueno, tiene, tiene la intención de transmitir un instante. Y por ejemplo, aquí el autor, los voy a leer uno, no, les voy a poner un ejemplo de cada uno tal vez. Dice, estos son haikus que están divididos por los meses del año. Y por ejemplo, hay uno de enero, el último, dice así: a mis espaldas el paso de los años ya muy cerca. A mis espaldas el paso de los años ya muy cerca, ¿no? Y te detienes y analizas y dices, ah, ya entendí la intención del autor. Entonces, pese a que son breves cápsulas, breves momentos, pocas líneas, tienen profundidad, tienen intención literaria, tienen esa capacidad de reflexión, de también pasártela bien, también de reírte un poco, ¿no? Distintos niveles o distintos registros intencionales que el autor va escribiendo, ¿no? Es lo que yo creo respecto a los haikus. Y obviamente vienen, por ejemplo, tankas, vienen epigramas, a ver, uno que no sea tan pesado, ¿no? A ver. Voy a buscar uno aquí. Creo que aquí tengo uno. Dice, ¿dónde está? A un joven gobernante. Dice, es un epigrama. Anda muchacho, escucha el llamado a la política, bateándote contemple y honrando a tu cadáver. A un joven gobernante. Ya sabemos que hay un trasfondo difícil en cuanto a la política, de criminalidad, de intereses, ¿no? De impunidad y cuestiones muy feas que vivimos en este país. Y por eso dice, anda muchacho, escucha el llamado a la política, batiéndote contemple y honrando a tu cadáver. Ya sabemos cómo ha acabado la vida de algunos políticos de manera bastante funesta. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Y bueno, y también vienen pequeños cuadernos de viaje donde el autor obviamente recrea sus viajes, por ejemplo, a Filadelfia, a algunas universidades, cuando se va a un bosque, bueno, cuando va a un museo, etcétera. Este libro es muy interesante, muy entretenido, con mucha profundidad. De verdad, es un libro que, pese a ser breve, el autor, Eduardo Zambrano, maneja una técnica, ¿no? Porque se requiere técnica, ¿no? Se requiere técnica. Parece, no sé, muchos piensan, no todos, no generalizo, pero piensan que escribir es muy sencillo, ¿no? Es como que, sí, agarro una hoja de papel, agarro un lápiz y me pongo a escribir, desvarío y creo poemas o historias. No, se requiere una técnica, se requiere un talento, ¿no? Sobre todo para tratar de escribir textos breves, ¿no? Creo que también escribir en la cuestión breve se requiere mucho ingenio, mucha creatividad y una gran técnica. Y bueno, aquí el autor también se encarga de atrapar los instantes o el instante. Obviamente hay reflexión, hay humor, como ya vieron, no sé si, no, eso no es un término pretencioso, aclaro, ¿no? Pero hay una diversión intelectual, ¿no? El que lee, el lector también se puede divertir, ¿no? Hay novelas que tú dices que no son graciosadas como tal, ustedes me entienden, ¿no? Pero te la pasas tan bien que dices, es una diversión, un entretenimiento para el intelecto, porque lo agradece, te la pasas bien y dices, qué gran cuento, qué gran poema. Hay poemas de humor, ¿no? Hay cuentos donde el humor está ahí, no como chiste, sino la manera en cómo te lo cuenta
y que genera esa cuestión que a veces es políticamente incorrecto, como el que leí de las personas que terminan con su vida, ¿no? Entonces de eso también se trata. Y bueno, esta miscelánea literaria para mí es una joya, es un descubrimiento, son esos tesoros escondidos que si eres un lector curioso, ¿no? Te vas a encontrar. No, no es pretensión, obviamente, ¿no? Pero cada que voy a una librería de viejo o a una librería común, ¿no? Pues trato de ir escarbando, ¿no? Buscando libros que no están dentro de los reflectores de masividad, ¿no? Los grandes nombres. Claro que leo a los clásicos, a los contemporáneos, ¿no? Pero encontrarte joyas como estas, ¿no? Donde dices, yo le agradezco al autor Eduardo Zambrano haber compilado esos textos en este bonito volumen, ¿no? Y a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a los libros de Mancuspia por editar este libro. No sé si aquí en Chiapas o solo en Monterrey se consigue, ¿no? Pero si lo ven por ahí, Miscelánea Literaria de Eduardo Zambrano, de verdad, qué gran lectura, ¿no? No sé si se percibe, pero bueno, a veces mi emoción me hace que hable un poco más rápido porque, bueno, a mí me encanta hablar de libros, como ustedes pueden obviar, ¿no? Pero más cuando encuentras libros como este, de verdad me la pasé muy bien, me hizo reflexionar, señalé varios que me gustaron, que vuelvo a leer, de repente abro la página, ¿no? Y me encontré esto, por ejemplo, esta Salazar, ahorita que la abrí, dice, también es un aforismo, dice, recuperé del cesto de basura un poema y lo que vi fueron mis manos arrugadas por el tiempo. Aquí hay otro. Qué se debe hacer con la tentación del suicidio? Como todo mal poema, romperse. ¿Qué se debe hacer con la tentación del suicidio? Como todo mal poema, romperse. Y aparte, bueno, buscar ayuda, ¿no? Bueno, entonces son cosas que aquí vamos encontrando de una manera, no sé si llamarlo magistral, pero bien utilizada la técnica, muy ingenioso, ¿no? En la literatura hay que ser ingenioso, ¿no? Tienes que también, en principio, ojo, primero escribir y pasártela bien, ¿no? Tú como escritor o como creador en la escritura tienes que pasártela bien, ¿no? Claro que hay una idea romántica del escritor que sufre, que padece y romantiza, idealiza y que nadie me comprende, etcétera, etcétera. Esas cosas que ya, eso es del siglo XVII, del siglo XVI, ¿no? También claro, se da, ¿no? Se da. Pero también es válido que tú como creador, ¿no? Te diviertas mientras escribes, ¿no? No tengas compromiso con nadie más que con tu propia escritura. Bueno, así escribo yo, ¿no? Yo cuando escribo primero busco divertirme, pasármela bien, ojo, también ser muy autocrítico, ¿no? Decir esto no sirve y con todo tu amor propio en esa hoja de papel arrugada, aventarlo al cesto de basura, decir esto no sirve, vamos a seguir. Es un oficio, es una disciplina, pero diviértete. Y ojo, obviamente esta es una obviedad, lee mucho y si quieres plasmar cosas de tus lecturas en la escritura, la técnica y lo mejor y lo que es más plausible o lo más importante es que en tu escritura no se note. Es decir, no meter frases, no meter como que a la fuerza decir, vean, yo soy una persona culta. No, tienes que disfrazar, tienes que maquillar, tienes que sugerir, ¿no? ¿Cómo lo adquieres? Bueno, con técnica, con creatividad y con oficio. Y bueno, este es un libro divertidísimo, profundo, reflexivo, que recomiendo ampliamente. Y si eres escritor, primero, no pienses en los lectores, piensa en ti mismo, pásatela bien tú. Y tal vez uno que otro, tres, cuatro, cinco te van a leer y que te digan, qué buen libro escribiste, qué buen poema, qué buen aforismo, qué buen cuento, qué buena novela, adelante. Pero no debes, creo yo, esto lo digo muy particular, no debes escribir pensando en los lectores, pensando en, ay, ¿cuántos me van a leer? Quiero ser famoso, quiero ser célebre. No, eso no es la función inicial de la literatura. La función inicial de la literatura es buscar decir algo a través del lenguaje y de la palabra literaria que se convierte en arte. Y bueno, ya me extendí demasiado y eso que estábamos hablando de la brevedad. Siempre esto es muy irónico aquí en Latidos de Simio. Siempre digo que voy a ser breve y hoy fue más irónico porque hablando de un texto, o más bien de textos breves, nos extendimos casi 20 minutos. Bueno, así es de irónica la literatura. En fin, gracias por ver el video, compártelo, comenta si ya lo conoces o métete a Amazon, no sé dónde lo puedas conseguir, de verdad, busca este bendito libro, te va a encantar, está muy bueno.
compártelo. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Latidos de Simio. Tenemos el otro canal, Rocker Simio, que ya voy subiendo un poquito más de videos. Los dos blogs, Si desde Chiapas, el periódico Cuarto Poder cada domingo. Ahí publico. Mi libro Letanía del Desesperado, ya está. No sé si les va a llegar a alguien más, si gusta. No sé, si lo quieren, bueno, ahí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, gracias por el video. Nos vemos en un siguiente episodio aquí en su Latido de Simio, vertiginoso, nervioso, pero siempre muy emocionante y sentimental, muchas veces. Así hablamos aquí en este canal. Hasta la próxima, felices lecturas.